¿Cómo ha evolucionado la lucha desde la prehistoria hasta los combates actuales? ¿Cuáles son las artes marciales más antiguas del mundo? Hola, curiosas y curiosos de la historia. Prepárate para un viaje al corazón de la lucha. Vamos a explorar los diferentes combates cuerpo a cuerpo a lo largo de los siglos hasta llegar a las artes marciales. Desde los brutales combates en la prehistoria, donde la vida y la muerte pendían de un hilo, hasta las técnicas más refinadas que hoy forman parte de nuestra cultura global. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver no es solo una lección de historia. Es un viaje épico a través del tiempo, donde el arte de la lucha se convierte en la protagonista. Mola, ¿no? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Nuestra historia sobre el arte de la lucha comienza hace más de 10.000 años, en la prehistoria, cuando los humanos vivían en un mundo salvaje y peligroso. La supervivencia dependía de la habilidad para luchar y defenderse. En aquel entonces no existían armas sofisticadas. Se utilizaban palos, piedras, trampas y, por supuesto, los propios puños. Y es que ese humano prehistórico estaba rodeado de animales feroces y otros humanos que competían por los mismos recursos. Y en este entorno hostil nacen las primeras técnicas de combate, unas técnicas rudimentarias pero esenciales para la supervivencia, que no es poco. Estas primeras formas de lucha cuerpo a cuerpo eran simples y no se trataba solo de fuerza bruta, ya que incluso en estos tiempos primitivos el componente estratégico era crucial. Saber cuándo atacar, cuándo retroceder y cómo utilizar el entorno a tu favor hacían del combate una forma temprana de arte, en el sentido de que requería destreza, habilidad y en muchos casos inteligencia. Y ahora vamos más allá en el tiempo y nos dirigimos al río Tigris para llegar a Mesopotamia, hace unos 7.000 años, que fue cuando nuestros ancestros decidieron que ya era hora de dejar de ser nómadas y empezar a cultivar la tierra y crear animales. Así es, la agricultura y la ganadería lo cambiaron todo, marcando el inicio del Neolítico en esta región. Y con estas nuevas habilidades bajo el brazo, comenzaron a surgir las primeras ciudades y alrededor del 3000 a.C., la escritura hizo su debut. Pues bien, en una de las cunas de la civilización, aunque los registros sobre prácticas de combate no son detallados, sabemos que aquí las artes de la lucha también eran cruciales para la supervivencia y la defensa del territorio. Las civilizaciones mesopotámicas, como los sumerios, asirios y babilonios, desarrollaron técnicas de lucha cuerpo a cuerpo que posiblemente incluían formas tempranas de lucha libre y esgrima. Además, eran expertos en el uso de armas como arcos, flechas, lanzas y hachas, lo que les otorgaba una ventaja considerable en las batallas. Y ahora vamos hasta Egipto, donde alrededor del año 2500 a.C. se practicaba la lucha libre. Los antiguos egipcios también eran aficionados al boxeo y la esgrima, disciplinas que practicaban tanto en contextos deportivos como militares. Además, estos deportes no eran solo un pasatiempo, era una verdadera pasión que se refleja en numerosas representaciones artísticas de la época. Desde las detalladas pinturas de Beni Hasan, que datan de las dinastías 11 y 12, alrededor del 2000 a.C., hasta los impresionantes relieves en la calzada de la pirámide de Sajura del 2500 a.C. o también la tumba de Tanjotep en Saqqara del 2350 a.C. E incluso en las tumbas de personajes ilustres como el monarca Nuhotep II y Sesostris II encontramos escenas que capturan la intensidad y el espíritu competitivo de la lucha. Y ojo, porque además del boxeo, donde utilizaban guantes de cuero para protegerse las manos, y de la esgrima, los egipcios eran expertos en el uso de bastones, que utilizaban tanto como armas como herramientas de entrenamiento y defensa personal. Vamos ahora a la antigua China sobre el año 2000 a.C., un momento donde surge una de las disciplinas marciales más antiguas del mundo, el Shuai Jiao.
Esta técnica se centra en lanzar y derribar al oponente utilizando su propia fuerza en su contra. El Shuai Jiao se originó durante la dinastía Xia y es un claro ejemplo de cómo las artes marciales comenzaron a formalizarse y adoptar un carácter más estructurado y competitivo. Lo fascinante del Shuai Jiao es que a pesar de sus más de 4.000 años de antigüedad, sigue practicándose hoy en día y casi sin cambios, Brutal. Y saltamos ahora a Mesoamérica, donde alrededor del año 1500 a.C., los pueblos precolombinos practicaban un deporte que combinaba elementos de lucha y juego, el juego de pelota. Por cierto, os dejo un vídeo donde os detallo de manera mucho más personalizada este deporte. Un deporte que utilizaba una bola de caucho, que era un entretenimiento, una competición, pero también era un ritual con significados religiosos y políticos. El juego de pelota simbolizaba la lucha cósmica entre el día y la noche, entre la vida y la muerte, y los jugadores, generalmente guerreros o nobles, se enfrentaban en una cancha rectangular y el objetivo principal era hacer que la pelota pasara por un aro de piedra colocado en las paredes laterales de la cancha. Este juego requería una increíble resistencia física, agilidad y estrategia, y en algunos casos, los partidos culminaban con sacrificios humanos, elevando el estatus simbólico del juego a un nivel espiritual. Y bueno, continuamos por el sur de la India, en la región de Kerala, ya que sobre el año 1000 a.C. surge el Kalaripayattu, una de las artes marciales más antiguas del mundo que todavía hoy se practica. Este sistema de combate combina técnicas de lucha a mano abierta con el uso de diversas armas, como el bastón largo, llamado Ketukari, la espada, llamada Bal, y el escudo. El Kalaripayattu es un arte marcial único por su enfoque holístico, que no solo busca vencer al oponente, sino que también entender y controlar el propio cuerpo y la mente, y está profundamente influenciado por las enseñanzas de la Ayurveda, el antiguo sistema de medicina india, y se cree que fue desarrollado por guerreros que necesitaban proteger sus tierras y su gente. Además, el Kalaripayattu está entrelazado con la danza clásica india, especialmente el Kathakali, que comparte muchas de las posturas y movimientos del combate. Y quiero volver a China porque en el siglo VI a.C. se escribe uno de los textos más influyentes, El arte de la guerra de Sun Tzu, un libro que ya reflejaba cómo la estrategia y la técnica en la lucha eran esenciales en la cultura china. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el año 527, cuando un monje budista llamado Bodhidharma, proveniente de la India, llegó al monasterio de Shaolin. Este lugar, fundado en 495 después de Cristo, es donde Bodhidharma enseñó a los monjes una serie de ejercicios para fortalecer sus cuerpos y sus mentes, originando así los primeros movimientos de lo que más tarde se conocería como Kung Fu. Lo curioso es que antes de su llegada, los monjes ya practicaban algunas formas de lucha, pero fue Bodhidharma quien realmente sembró la semilla del Kung Fu, tal y como lo conocemos. Y a medida que las dinastías chinas avanzaban, el Kung Fu se fue desarrollando y adaptando. Y durante la dinastía Tang, entre el 618 y el 907, el Kung Fu de Shaolin se expandió, ligado estrechamente con la expansión del budismo por Asia. En esta época, los monjes de Shaolin también comenzaron a observar los movimientos de animales como tigres, leopardos y grullas, integrando sus técnicas en los estilos de lucha que creaban. Y ahora nos trasladamos a la antigua Grecia para presentaros el pancracio, una de las disciplinas de combate más brutales y completas de la historia. Esta disciplina, que combina boxeo y lucha libre, era una de las pruebas más temidas en los Juegos Olímpicos debido a su casi total ausencia de reglas. Un deporte que fue incluido en los 33 Juegos Olímpicos en el año 648 a.C. y su primer campeón fue Ligdamis de Siracusa. El también llamado Pancration, aparte de un deporte, era también una forma de entrenamiento militar, y los luchadores podían utilizar casi cualquier técnica para vencer al oponente, lo que lo hacía extremadamente peligroso. Y cómo no, vamos a sumergirnos en los misteriosos orígenes de los gladiadores y esos brutales juegos que tanto fascinaban a los romanos.
Y aquí hay una buena dosis de debate porque las primeras fuentes no se ponen de acuerdo sobre de dónde vienen estos icónicos luchadores. A finales del siglo I a.C., el historiador Nicolás de Damasco afirmaba que los gladiadores surgieron de una tradición etrusca, combates de espada entre parejas como parte de los funerales. Pero un poco después, Tito Livio aseguró que los primeros juegos se celebraron en el 310 a.C., cortesía de los campanios para festejar su victoria sobre los samnitas. Ahora bien, si nos basamos en las pruebas pictóricas, la historia parece inclinarse hacia Campania. Allí, en la ciudad de Paestum, se encontraron frescos del siglo IV a.C. que muestran a luchadores armados hasta los dientes participando en ritos funerarios de sangre, una tradición que parece haber inspirado los primeros juegos de gladiadores romanos. Y aunque las pinturas etruscas aportan su granito de arena, estas imágenes campanias sugieren una conexión más clara con los gladiadores, tal vez heredada de los colonos griegos. Y si seguimos la pista de Tito Livio, los primeros juegos de gladiadores en Roma se remontan al 264 a.C., en pleno apogeo de la Primera Guerra Púnica. Decimus Iunius Brutus Scaeva organizó un combate a muerte entre 3 parejas de gladiadores en el foro Boario, todo para honrar a su difunto padre. Y así nacieron los Munera, esos deberes memoriales que con el tiempo se convirtieron en los espectáculos más salvajes y populares de la República Romana, con los samnitas como los gladiadores estrella. Y así se encendió la chispa de uno de los fenómenos más fascinantes de la historia antigua. Una historia que también tiene Japón, claro que sí, donde el sumo, ese deporte japonés que todos conocemos por sus enormes luchadores empujándose en un círculo, tiene un origen mucho más variado e interesante de lo que podrías imaginar. Todo comenzó con el sumai, una antigua forma de combate que no era para cualquiera. Los samuráis lo usaban como un arte marcial completo, lleno de lanzamientos, luxaciones, estrangulaciones y golpes, perfecto para la defensa y el ataque en pleno campo de batalla. Pero con el tiempo, este arte de lucha se transformó en algo más ritualizado y terminó evolucionando en el sumo que conocemos hoy, donde el énfasis está en los lanzamientos y en sacar al oponente del área de combate. Según las crónicas más antiguas de Japón, el primer combate de sumo ocurrió en el año 23 a.C., cuando un artesano llamado Nomi no Sukune se enfrentó a Taima no Keaya en una lucha brutal ordenada por el emperador Suinin. Y después de un feroz combate, Sukune ganó con golpes letales y se ganó el título de padre del sumo. Y siglos más tarde, el sumo empezó a ganar popularidad en la corte imperial, especialmente cuando la emperatriz Koyuku, en el 642, decidió impresionar a un embajador coreano con un combate de sumo. Y a partir de ahí, los emperadores comenzaron a organizar estos combates durante festivales y la lucha se fue alejando de sus raíces agrarias para convertirse en un ritual más sofisticado. Y bueno, vamos a adentrarnos ahora en la Edad Media europea, un periodo que abarca aproximadamente desde el 500 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, y que fue testigo de una evolución significativa en las técnicas de combate, especialmente en lo que respecta a la lucha medieval y la esgrima. Durante estos 1000 años, Europa vivió una era de constantes conflictos, desde las invasiones bárbaras hasta las cruzadas y las guerras entre reinos emergentes. La lucha medieval era un arte altamente desarrollado que combinaba técnicas de combate cuerpo a cuerpo con el uso de armas. Los caballeros y guerreros medievales se entrenaban en una variedad de disciplinas marciales que incluían la lucha sin armas, algo similar al grappling moderno, y el manejo de espadas, hachas, mazas y dagas. La esgrima medieval, en particular, se convirtió en una de las formas más sofisticadas de combate, con el desarrollo de técnicas avanzadas para el uso de espadas largas, espadas bastardas y otras armas de duelo. También en Japón, entre los años 1000 y 1500 después de Cristo, fue un periodo crucial para el desarrollo de las artes marciales en la isla, durante el cual emergen dos de las disciplinas más icónicas y duraderas, el jiu-jitsu y el ninjitsu, unas artes marciales que definieron la forma de combate en Japón y que influenciaron profundamente la cultura, la filosofía y la estrategia militar de aquel país. El jiu-jitsu se desarrolló en Japón durante la era feudal, un tiempo marcado por constantes guerras entre clanes. El jiu-jitsu se basa en la idea de que un combatiente puede utilizar la fuerza del oponente en su contra, lo que lo convierte en un sistema de lucha particularmente efectivo
en situaciones donde se carece de armas o cuando se lucha contra un enemigo armado. Por otro lado, el ninjutsu, conocido como el arte de la perseverancia, surgió como una respuesta a las brutales guerras entre clanes durante el periodo feudal. Los ninjas eran expertos en espionaje, sabotaje, guerrilla y asesinatos encubiertos, utilizando el ninjutsu como su principal herramienta de combate. Y en el siglo XVI también en Japón surge el kenjutsu, el arte de la espada practicado por los samuráis, mientras que en Brasil, por esa época, los esclavos africanos desarrollan la capoeira, una combinación de danza, acrobacias y técnicas de lucha encubiertas. El kenjutsu, con su enfoque en la precisión y la filosofía samurái, fue una habilidad esencial para los samuráis durante el periodo Sengoku, una era de guerras civiles intensas en Japón. Por otro lado, la capoeira no solo fue una forma de lucha, sino también un medio de resistencia cultural y supervivencia. Esta disciplina combina movimientos acrobáticos, danza, música y juego, y se ha convertido en un símbolo de la identidad cultural brasileña. Y siguiendo más en el tiempo, a mediados del siglo XVIII, en China, se desarrolla el Wing Chun, una disciplina de combate enfocada en la eficiencia, rapidez y economía de movimientos. Se dice que fue creada por una monja budista llamada Engmui y que enfatiza el uso de técnicas directas para neutralizar al oponente lo más rápido posible. Este arte marcial se popularizó en el siglo XX gracias al legendario maestro Ip Man y su alumno más famoso, Bruce Lee, quien revolucionó las artes marciales y el cine de acción. Y hoy en día, el Wing Chun sigue siendo practicado en todo el mundo y se ha mantenido como una disciplina versátil y adaptable. Por otra parte, en el mismo siglo nace el Muay Thai, también conocido como el arte de las 8 extremidades, un arte marcial que surge en Tailandia, una disciplina que es famosa por su uso de puños, codos, rodillas y pies y se originó como un método de combate en tiempos de guerra antes de evolucionar hacia el deporte que conocemos hoy. Y a finales del siglo XIX, en este caso en Japón, se originó el judo, que fue creado por Jigoro Kano basado en las técnicas del jiu-jitsu. Y es que con el fin del feudalismo japonés, el jiu-jitsu cayó en desuso, hasta que Kano lo revitalizó y modernizó, fundando la primera escuela de judo, el Kudokan, en 1882. El judo se centra en la eficiencia del movimiento, utilizando la fuerza del oponente en su contra a través de técnicas de lanzamiento y control. Por otro lado, el taekwondo se formalizó en Corea a principios del siglo XX, aunque tiene raíces en antiguas tradiciones marciales coreanas como el taekyeon. Y es que después de la ocupación japonesa, los coreanos combinaron técnicas locales con influencias del karate japonés, resultando en el taekwondo moderno. Y en 1955, el general Choi Hong-hee acuñó oficialmente el término taekwondo, que significa el camino del pie y el puño. Y es que el taekwondo es conocido por sus patadas rápidas y poderosas. Y por esa época más o menos en Japón se creó el karate, que fue desarrollado en Okinawa y que fue sistematizado en Japón en ese siglo XX. Y aunque sus raíces son más antiguas, el karate moderno se popularizó cuando Gishin Funakoshi introdujo el arte en Japón en la década de 1920. Karate, que significa mano vacía, se caracteriza por sus técnicas de golpeo, patadas y bloqueos. Funakoshi promovió una filosofía que enfatiza el desarrollo del carácter y la autodisciplina. Y también en la década de 1920 se desarrolló en Brasil el jiu-jitsu brasileño, quienes adaptaron las técnicas del jiu-jitsu japonés. Este arte se centra en la lucha en el suelo y las sumisiones, permitiendo que un luchador más pequeño derrote a un oponente más grande mediante el uso del apalancamiento y el control, un arte marcial que ganó notoriedad internacional con la creación de la UFC en 1993, donde Royce Gracie demostró la efectividad de este estilo, transformando las MMA y popularizando el jiu-jitsu brasileño a nivel global. Y es que las artes marciales mixtas, las conocidas MMA, han emergido como un deporte global combinando técnicas de diversas disciplinas, técnicas tan variadas como el boxeo, el muay thai, jiu-jitsu y la lucha libre. Las MMA fueron popularizadas por el UFC, que permitió enfrentar a luchadores de diferentes estilos en un entorno reglamentado. Y a medida que las reglas se establecieron, el deporte ganó legitimidad y popularidad, convirtiéndose en un fenómeno mundial que continúa evolucionando con luchadores que dominan múltiples disciplinas
y adaptan sus habilidades a las demandas del combate contemporáneo. Como habéis visto, desde los tiempos prehistóricos hasta las disciplinas modernas, las artes marciales, la lucha, han sido mucho más que simples técnicas de combate. Han sido una forma de vida, una filosofía y una manera de entender el mundo. Cada cultura ha dejado su huella en la historia del combate. Y hoy, al practicar o estudiar estas disciplinas, seguimos conectando con ese legado milenario. Me he dejado muchas, como el kendo, el aikido, el kickboxing, el tai chi y un largo etcétera. Pero espero que hayas disfrutado tanto como yo en este apasionante viaje a lo largo de la historia de la lucha y las artes marciales. ¿Y tú? ¿Practicas alguna de estas artes marciales? Pónmelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.